Bueno, como les decía, y un poco esta meditación tiene algo que ver, ¿no?, con esto de cumplir una misión y de estar al servicio del Señor, porque hoy vamos a tratar un tema que es polémico, ya lo vamos a ir charlando. Lo hemos titulado Aspectos biológicos y jurídicos de los embriones no implantados. Y para hablar de ello, estoy muy honrada de tenerlos acá, que hace rato que los vengo persiguiendo de alguna manera. Bueno, y he logrado que puedan venir y participar. Tengo acá un matrimonio que donde ella, la doctora Laura Vargas, es médica, egresada de la UNCUYO, es doctora en medicina, investigadora del CONICET, profesora del área de histología y embriología en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCUYO y además profesora titular de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mendoza. Su esposo, el doctor Luis María Calandria, abogado, egresado de la Universidad de Mendoza, profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza e integrante del Centro de Bioética, Persona y Familia. Básicamente, queremos hablar de todo este tema de los embriones, que si bien le hemos puesto embriones no implantados, ¿no? Pero esto, digamos, como para que entienda la audiencia y ser claros, que eso es lo que pretendemos también, que podamos ser claros, más allá del lenguaje técnico que por ahí tenemos que utilizar, pero ser claros en qué es lo que queremos abordar. Es todo el tema de las TRA, las técnicas de reproducción humana asistida, que es una nueva forma de filiación que incorpora el Código Civil y Comercial, y los embriones, el tema de los embriones, que implica, estas técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque, hay toda una discusión de si los embriones son personas, no son personas, qué son los embriones. Y acá es donde se dividen fuertemente las aguas, ¿no? Y aquellos que profesamos una fe, tenemos ya una concepción de esto, pero conocemos toda una corriente que dicen progresista, yo lo pongo entre comillas, que están enrolados de otra forma o piensan distinto. Así que no hablo más. Empezamos con Laura, doctora. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hablar, ¿qué es el embrión humano? Perfecto. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos y por parte mía poder comentarles lo que realmente la embriología ve con suma claridad desde siempre, porque yo invitaría a revisar cualquier libro de embriología de cualquier autor, de cualquier origen, las últimas ediciones inclusive, lo que hacen es reafirmar con más fundamento molecular, porque cada vez se conoce más, lo que antes tal vez uno lo asociaba comparándolo con otras especies, ¿no? Entonces, el embrión humano se define en cualquier libro de embriología como la primera etapa de desarrollo del ser humano. Es decir, es importante recordar que nosotros tenemos una vida postnatal cuando nacemos y una vida prenatal, y esa vida prenatal tiene 38 semanas aproximadamente de duración. Las primeras 8 semanas es la etapa embrionaria, es decir, que cuando termina el proceso de fecundación y ya tenemos el embrión unicelular, ya ahí estamos hablando de un individuo de la especie humana. Entonces, biológicamente, esa es la definición, digamos, más clara de que ya tenemos un ser viviente de la especie humana que lo interpretamos nosotros desde la biología como un ser humano. Si es persona humana o no, si es sujeto de derecho o no,
eso ya se los dejamos a otros profesionales de otras áreas, pero el embrión desde el proceso de fecundación, cuando es un organismo unicelular, ya es un individuo de la especie humana. Claro, yo justamente un poco buscando información sobre esto, que es un tema que me interesa y mucho, porque, bueno, el doctor Calandria también me dará la razón, en los espacios universitarios hay una corriente muy fuerte, como que, como que, bueno, este embrión no es, no sé si no dicen si no es un ser humano, pero que, bueno, no es persona, no tiene una dignidad, digamos, que haya que defender como persona, sino que, bueno, un conjunto de células que lo podemos aprovechar o descartar. No sé si soy clara, si es así. Lo invisible, es decir, lo invisible a veces es esencial y lo esencial es invisible a los ojos, ¿no es cierto? No se ven, estoy notando, se ve a nivel del pensamiento, porque el derecho no se puede separar de lo que nos pasa. Y a nivel antropológico, ya en 1999 creo que fue, decía Spemann, un filósofo alemán, que en este momento la dignidad humana está sufriendo el peor ataque que ha sufrido en la historia, ¿no? O sea, vemos universalmente focos de ataque a lo que es la dignidad humana. Y menor sensibilidad frente a la vida humana y al ser humano, y qué es un embrión, esta menor sensibilidad, porque digamos que evidentemente está protegido el embrión desde la concepción en el mundo y en nuestro país. Exacto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la protección de la dignidad humana desde el comienzo de la existencia. Tal cual. O sea que es clara la protección, pero la sensibilidad, incluso dentro del mundo jurídico, hay gente menos sensible a la protección a la vida y gente más protectoria de la vida. En un reciente artículo sobre un reciente fallo que hizo Nicolás Laferrière, está en la página centrodebioética.org, que la recomendamos para esto porque realmente no puedo decir que es la mejor porque sería discriminar, pero es muy, muy seria y muy buena en lo que es bioética. Él dice que hace 30 años se viene notando un sector protectorio de la vida en el derecho y uno no protectorio de la vida. Y este no protectorio avanza, hay que reconocer, nosotros lo que tal vez tenemos que proteger, tenemos que ser más protectores, porque la fuerza que ponen para desproteger, o sea, desvestir, y sería degradar en el fondo, porque es sacar del ser humano, persona, hacer una cosa, disminuye. O sea, para contestar la pregunta directa a lo que me ha hecho, sí, en el derecho hay dos opiniones en general, generalizando. Una, a favor de la vida humana y otra no tan protectoria de la vida humana. Pero ambos han coincidido en cuando se hizo el último Código Civil en el 2015 que hay que proteger al embrión humano. En el artículo 9 transitorio dice que hay que proteger al embrión humano. Reconoce al embrión como sujeto y habla de protección. Creo que eso, más allá del concepto que digan que seguía hace tiempo, podemos hablar esto de personas, pero que hay diría que es una gran mayoría de juristas que consideran que hay que proteger al embrión humano, más allá de estas dos escuelas que señala Nicolás, que yo creo que es muy clara. Hace más de 30 años, dice, se viene notando. Y hoy, esta falta de protección a la vida humana es como en constante. Pero todo esto, creo que nos está reunidos los tres acá y los oyentes, todo, nos motiva a un bien mayor. Es decir, a dar razón fundamental desde el bien, desde el respeto, la misericordia, la caridad, el respeto por otro, el respeto por los demás. ¿Por qué consideramos que el ser humano es un embrión y el embrión es un ser humano, ya hay que protegerlo? ¿Y por qué la vida, en toda instancia, desde el inicio hasta el final, debe ser protegida? Si alguien no creyera o no pensara ciertos valores, le dijera, ¿sabes por qué? Pues un argumento, porque vos mismo te protegés a vos mismo, a tus nietos, a tus tíos, a tus sobrinos, a vos mismo, pues todos fuimos embrión humano. Y fue nuestra primera célula donde comenzó nuestra existencia. Y sin duda alguna, si ese momento nos hubieran destruido, no existiríamos hoy. Claro. Sí. Más allá de que podemos profundizar también en esto, ¿por qué surgen todas estas
corrientes, que bueno, yo también tengo mi opinión al respecto, pero a ver, porque también la cosa está, si bien el artículo 19 de nuestro código habla de la concepción, o sea que la protección a partir de la concepción, ahí es donde también empiezan las discusiones. Concepción, ¿cuándo es? ¿Cuando se une el óvulo con el espermatozoide o cuando se implanta? Esto del implante es cuando se pone, por decirlo así en un término vulgar, en el útero de una mujer. Lo aclaro. Entonces, a ver, ¿qué es la concepción? ¿Qué se entiende por concepción, doctora? Bien, el término concepción desde lo biológico es bastante impreciso porque en los libros de embriología generalmente no lo encontramos, lo podemos encontrar en algún libro de medicina legal tal vez. Uh-huh. La concepción se entiende como la existencia de un concebido, pero cuando la medicina fue avanzando ya desde hace muchos años, y se pudo describir perfectamente el proceso de inicio de la vida de un ser humano, es lo que se llama fecundación. Por eso que en todos los libros de embriología vamos a encontrar que el inicio de la vida, la existencia de un ser humano, es a partir del proceso, no es un momento, es el proceso de fecundación. Bien. Donde tenemos, y yo siempre lo recalco y a los alumnos les digo que a lo mejor parece un término que pasa de largo, que el embrión unicelular no es una célula, ya es un organismo unicelular, uh-huh, que es muy distinto a decir es una gameta femenina y masculina que tienen vida, etcétera, pero cuando ya tenemos el cigoto, que es el embrión unicelular, ya hay un organismo con un genoma propio que es mucho más que la suma del genoma paterno y materno, y con la enorme, que para mí eso es fantástico desde lo biológico, capacidad de expresar ese genoma. Entonces, el término concepción no es un término científico porque, uh-huh, es sumamente impreciso. Y cuando uno tiene que decir en lo biológico qué es la concepción o a qué proceso biológico refiere, es a la fecundación, no hay duda. Bien. Que esté ese embrión con la capacidad de implantarse porque se ha transferido ese embrión, que puede ser hasta los 5 días a partir del proceso de fecundación in vitro, por supuesto, al útero de una mujer, es otro proceso, pero lo llamativo es que el desarrollo de ese embrión, por la propia capacidad que tiene de autorregularse, es exactamente igual estando en las trompas de falopio de la mujer que estando en una cápsula de Petri en un laboratorio. Entonces eso es una evidencia rotunda de la presencia de un organismo que se autorregula a partir de su genoma. Bien. Entonces, para resumir, cuando dicen, bueno, va a depender de la interpretación del jurista, qué es la concepción, nosotros desde el área de embriología no hay interpretaciones, o sea, porque es muy claro. Concepción refiere al proceso de fecundación, no al de implantación. Bien. ¿Y podría decir lo que es la implantación para diferenciar? La implantación, cuando es una fecundación natural, se produce al final de la primera semana, es decir, cuando se reunió el espermatozoide del óvulo en las trompas de falopio de la mujer, ese embrión va creciendo, se va dividiendo, sigue siendo un organismo de unicelular, pasa a ser multicelular, y al final de la primera semana, es decir, en el día 7º, la implantación es que ese embrión establece un diálogo molecular maravilloso con el útero de la madre y se inserta, digamos, se implanta como que perfora la pared del útero de la madre para que se pueda formar la placenta y seguir desarrollándose. Uh-huh. En los embriones que han sido generados de manera, por técnicas de fertilización in vitro, el embrión crece hasta la primera semana sin ningún problema y en ese momento, en el día 5º, se debe decidir o lo transfiero al útero de una mujer o lo criopreservo, colocándolo en nitrógeno a menos 180 grados, o en otros casos los descarto, lo cual es una práctica eugenésica completamente antiética. Bien, bien. Perfecto. En definitiva, la fecundación, digamos, es cuando se unen las dos gametas, espermatozoide, claro, y óvulo, ¿no es cierto? Se unen y sigue siendo una única célula.
Claro, la etapa de embrión unicelular son horas, porque Bien. ya a las 30 horas desde el primer acercamiento del espermatozoide y el óvulo, ya ahí ya tenemos un embrión de 2 células. Bien. Es decir, que serían las primeras 24 horas, hablamos de un organismo, no es una célula solamente, que es un embrión unicelular. Uh-huh. Y ahí sí puedo aclarar algo. Cuando uno escucha y lee que el embrión es un conjunto de células, siempre me gusta repetir algo que decía el doctor Roberto Urruti-Goiti, que una verdad a medias puede llegar a ser una mentira. Y en este caso desde lo biológico también. Porque cualquiera de los oyentes, nosotros tres, somos un conjunto de células formando parte de un organismo. Esa es la mitad de la definición que falta y que es fundamental. Uh-huh. Un montón de células son células que a lo largo del tiempo van a seguir siendo células. En cambio, el embrión, desde el unicelular hasta cuando empieza a ser un embrión de 2 células, de 3 células, de 4, siempre responde a una organización molecular donde cada célula sabe su destino. Eso es maravilloso, excede, digamos, lo del programa, pero hay libros al respecto. Y siempre es un conjunto de células formando un organismo. Por eso que cuando al final de la vida, cuando hay gente que fallece y tiene por muerte encefálica, uh-huh, el corazón puede seguir latiendo, pero el organismo ya no existe. Bien, bien. Y mientras te escuchaba me planteaba, porque he leído también esta postura de que el embrión, al estar, digamos, al no ser implantado, como que, bueno, no puede subsistir, o sea, no puede, para poder evolucionar o para poder crecer, tiene que ser implantado. Entonces, como no está implantado, como que le quitamos de alguna manera dignidad a eso, por eso lo podríamos descartar. Hoy en día eso ha revertido porque, para mal diríamos, porque no todo lo tecnológicamente posible es éticamente lícito, ya hay publicaciones donde un embrión fuera del útero materno, en condiciones adecuadas, se ha podido desarrollar más allá del 7º día y llegando a un día 14, donde a nivel mundial hay un principio precautorio de no seguir investigando en embriones más allá de 14 días del proceso de fecundación. Estos grupos de científicos que quieren seguir desarrollando el embrión extraútero, evidentemente están pidiendo que se levante esa prohibición, porque ya habría posibilidades, y ellos lo deben tener, de poder seguir desarrollándose el embrión fuera del útero materno. Es decir, que lo que para hoy sería ciencia ficción, que un ser humano pueda desarrollarse hasta el momento del nacimiento fuera del útero materno, yo no diría que puede ser tan ciencia ficción, lo cual sería terrible para el embrión y el feto, porque no solamente el útero es un lugar donde se desarrolla la parte biológica, sino que hay una relación desde lo psicológico. Ya sabemos que lo que la madre cuando está embarazada come va a predisponer la expresión de genes de ese feto cuando haya nacido el feto. Es decir, aparte toda la información, digamos, por eso yo con el tema de todas las trans, que tal vez, vamos a ver si podemos hablar, pero está relacionado con esto que estamos tratando, ¿no? Que es toda digamos, la historia, lo que traemos de ese óvulo, ese espermatozoide, nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, que bueno, hoy, digamos, desde el punto de vista holístico se toca mucho esto y se ha profundizado mucho, y bueno, pero por otro lado vemos esto otro que un poco que niega o que no le da importancia, o yo creo que hay intereses de por medio, ¿no?, que exceden lo éticamente correcto, pero bueno, eso a mí también me hace mucha cosa, ¿no?, esto que yo entiendo aquellas parejas que no pueden tener familias, ¿no es cierto?, bueno, que acudan a estas técnicas. De pronto lo entiendo más cuando usan gametos de la pareja, no tanto cuando son cuestiones
de donantes anónimos, porque justamente por esto, porque no sabemos toda la historia que viene detrás en esos gametos, ¿no? ¿Estoy equivocada en esto que digo o es más o menos así? No, es así. Tan es así que los órganos que está prohibido trasplantar son cerebro y las gónadas, testículos y ovarios, porque van en contra, es para proteger la identidad biológica del donante. Entonces, son los órganos que está prohibido. Es decir, que es voy a hablar algo realidad. del que ya lo va a decir mejor, pero el ADN mitocondrial, que es el del ovocito, el de afuera, pasa de madre a madre desde la primer mujer. O sea, lo que está adentro, las combinaciones, pero ahora que lo explique mejor ella, pero hay ADN que viene desde mujer a mujer. Sí, por eso es muy complejo. Es importante exceder el tema. Las técnicas de reproducción humana asistida, no hay que meterlas a todas en una misma bolsa porque hay una de baja complejidad. Exacto. Que es estimular la ovulación en la mujer y la concepción, la fecundación se hace en condiciones naturales. Hasta técnicas donde ya por inteligencia artificial se selecciona el mejor espermatozoide, que se selecciona por la motilidad, pero no se puede estudiar el ADN de ese espermatozoide porque hay que destruirlo. Eso todavía no se ha podido superar. Entonces sí, es un tema muy interesante y es importante decir, bueno, de qué tipo de técnica de baja, mediana, alta complejidad estamos hablando, porque hay que hacer, digamos, un discernimiento distinto en cada una de ellas. Así es, así es. Bueno, estaba mirando la hora, no sé si les parece que hagamos un pequeño corte, así después ya entramos. Y lo dejaré un poco planteado al doctor Calandria, lo más jurídico, ¿no? ¿Cuál es la posición de nuestra jurisprudencia y de nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema, con este tema, ¿no? Y acá también creo que sería interesante que pudiéramos hablar y bajarlo un poco a la comprensión de nuestros oyentes, porque se cita mucho el caso Artavia Murillo, que viene y no viene a la cuestión. Entonces, bueno, me parece también que estaría bueno que lo pudiéramos hablar. ¿Ok? Sí, sí. Bien, entonces hacemos un pequeño cortecito y retomamos. Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer, siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Cuando te veo durmiendo en mi cama, le doy gracias a Dios. Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción, quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Trabajamos unidos para todos. Evangelizamos con amor, haciendo que la palabra llegue día a día a cada hogar. Radio Murialdo, AM y FM. Bien, acá seguimos conversando. Bien, doctor, un poco este tema, vamos más a lo jurídico. Hemos hablado de lo biológico, en parte, porque hay mucho para decir, pero ¿y desde lo jurídico, cómo es el tema? Todo lo diría desde mi opinión personal, es decir, frases del no hay peor sordo que no quiere oír. En derecho muchos dicen hay una biblioteca que dice una cosa, otra biblioteca que dice otra, pero lo jurídico suele seguir a la opinión de las mayorías de las personas. Y lo esencial es lo universal, que debería ser la opinión universal de las personas. Es decir, frente a algo que existe, algo que es maravilloso detenerse a contemplar eso, como por ejemplo en este momento estamos reunidos los tres trabajando temas, aportando ideas, que creo que esa es la idea, sobreponerse a lo mejor a lo que podría ser agresiones o cosas, sino aportar sanamente ideas, conversar, iluminar. Entonces, frente al ser que existe, dijo Laura recién que hay un ser humano existente, ahí detenerse, contemplar, maravillarse, porque ahí empezamos a existir cada uno de nosotros. Ya está existiendo, no es en potencia. Está ahí el ser humano en acto existiendo, con todas sus capacidades, desarrollándose solo, como un organismo unicelular, y ya está vivo y ya es un ser humano. Detenerse frente al ser, en este caso al ser humano, es descubrir una maravilla de la naturaleza, de la realidad visible, donde al contemplar incluso la belleza de ese misterio, podemos contemplar y llenar nuestra alma de emoción y de gozo, de alegría, frente a este ser universalmente valioso, vivo y creciendo, un ser humano.
Nuestro Código Civil es claro en esto. Hay que ver quién quiere verlo y quién no quiere verlo. Pero habla en el artículo 19 del principio de la existencia de la persona. Esto es claro, no habla de otra palabra, habla contundentemente de existencia. Y una razón lógica no pueden, si no es autocontradictoria, negar que algo existe o no existe, no puede medio existir. Y como habla del principio de la existencia del ser humano, y hemos escuchado que la embriología dice que inicia en la fecundación, a continuación el código dice principio de la existencia humana comienza en la concepción, obviamente está hablando de concepción como fenómeno, como sinónimo de fecundación. Porque habla de existencia, esa es la palabra clave del código, principio de la existencia, dice. Esto, ¿cómo fue? En el proyecto de Código Civil Nuevo, artículo 19, diferenciaba dos inicios, otra contradicción. Un ser humano se iniciaba en unos casos en una manera y en otros en otra. Decía, universalmente se inicia en la concepción como sinónimo de fecundación. No decía esta palabra sinónimo de fecundación, pero era sobreentendido. Pero en las técnicas de reproducción asistida se iniciará una vez transferido a los 14 días de la transferencia. O sea, tomaba dos inicios. Yo no creo una mayor discriminación jurídica que esta. O sea, uno inicia en la existencia antes y otro después. En definitiva, hay que ser claros en lo que dice el código desde la buena fe. Principio de la existencia, habla en la concepción. Concepción, sinónimo de fecundación. Desde el primer inicio, el embrión humano unicelular es una persona, es un ser humano y está protegido. Porque le está reconociendo derechos, incluso puede desde ahí ser heredero, el concebido, puede ser beneficiario de seguros, incluso si hay un daño un choque, que la mamá embarazada tiene un daño y daña al concebido, también debe ser indemnizado. Hay casos de pena, delito penal, cuando alguien ataca a una mujer embarazada y mata a su bebé, no es el daño o el homicidio de una sola persona, son dos personas. En el caso de la tragedia del 11, llamada así, se condenó a pagar por 50 personas y una persona por nacer. O sea que el ser humano existente es un sujeto de derecho, es considerado claramente persona. Puede ser que alguien no lo quiera ver, pero nuestro Código Civil es claro. Si quieren que haga referencia al caso Octavio Murillo al respecto. Ok. Bien. Sí, porque, a ver, ¿por qué digo esto? Porque hay jurisprudencia que tomándose en Artavia Murillo, en esta que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto hay corrientes que dicen que es vinculante y hay que cumplirle, y hay otros que dicen que depende de la situación. Bueno, se basan en esto para decir esta diferencia que decía el doctor, ¿no? De distintos comienzos de la existencia. Pero en realidad, ¿qué pasa con Artavia Murillo? En primer lugar, ¿qué es Artavia Murillo? Es un fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, allí se debatió porque Costa Rica no tenía técnicas de reproducción asistida. El debate era otro, no era el embrión, ni el inicio de la vida. Artavia Murillo y otros, era una familia que fue contra Costa Rica y se debatía esto en la Corte Interamericana. Claro, porque no le querían, subvencionar o ayudar con las técnicas de reproducción humana asistida desde el porque Estado. no había ley. Exacto. Bien, ese era otro debate. En segundo lugar, un tema distinto al embrión. Primer punto, jurídico. Segundo punto, para que un fallo sea obligatorio, debe ser uno parte. Acá en Argentina, en el juzgado municipal de Luján o de Godoy Cruz, donde fuera, o en la Corte. Si uno no es parte, la sentencia no es obligatoria. O sea, la Corte tiene un poder jurisdiccional de juez. Y los jueces resuelven casos concretos, no hacen leyes universales. Es decir, Argentina no fue parte en ese fallo. Exacto. Y tercero, usted dijo una palabra clave que es conflicto de intereses. Yo le digo a los alumnos míos en Civil 1 del que la incapacidad de derecho. Cuando alguien tiene un conflicto de derecho, por ejemplo, vamos a ser claros, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Le preguntan a un niñito, el niñito podría decir, prefiero no opinar, porque tiene un conflicto. ¿Cómo va a decir quiero más a uno o quiero a otro? Bueno, el perito que definió y fue citado como fuente de la conclusión del Fabio Octavio Murillo en ese momento era presidente de la Red Internacional de Reproducción Asistida. Y había dicho que él no se volvía de Costa Rica hasta que él no lograra meter al embrión en el tema y sacarle la personalidad.
porque tiene un serio conflicto de intereses, o sea, para su técnica, Claro. ¿no es cierto? Imaginemos el mundo veterinario, para la técnica de hacer embriones, etcétera, etcétera, mientras más manipulación se puede hacer, hay más soltura para el manejo. O sea, por un lado tiene ese conflicto, tiene ese interés, y por el otro, el interés de buscar lo correcto para que la Corte Interamericana funde esto. Entonces tomó una falacia. Mire, ya Kelsen decía que lo que pasa en el camino al ser no le quita entidad al ser. Kelsen, fíjese quién lo decía. Sí, sí. Es decir, el hecho de que un bebé esté siendo amamantado por la madre no quita que sea un bebé y que la madre le está dando algo accesorio, un alimento, pero no le quita esencia de ser humano al bebé porque necesite del pañal o del ir al pediatra o de cuidado de esa una mamá. vitamina. Entonces, Claro. lo accesorio y lo principal. Y él dijo acá, a este hombre, es un apellido difícil, así que no lo voy a nombrar, es largo. Laura lo hace con propiedad si lo tenemos que pronunciar. Dijo que como la mujer no puede detectar por el EVA-test que está embarazada, no está embarazada y por lo tanto no hay embrión. O sea, confundió seriamente lo accesorio con lo principal, es decir, que algo no puede ser detectado, por ejemplo un cáncer, que se va detectando cada vez más por técnicas más finas y más precisas y más anticipatorias, no significa que esté o no esté. Claro. ¿No es cierto? Él dijo, porque al recién los 7 días se puede... ¿Y por qué? Porque la ¿cómo se dice? Coreanografía coriónica. No, sí, pero no la ecografía. Bueno, Sí. hace su primera señal cuando implanta al bebé, cuando penetra la pared del útero, viene ya el bebé existiendo. Al día 7º se implanta como si fuera un hielo, o sea, en la pared del útero como si fuera una brasa en el Exacto. hielo. Ahí sangra un poquito, genera esta La gonadotrofina coriónica. gonadotrofina Oh, coriónica. Que es y la hormona que se es lo que dosa en detecta el EVA-test. EVA-test. Claro. O sea, que porque están detectando algo, o tembló, y acá en Mendoza, no lo sentimos. No tembló porque no lo sentimos. Claro. Bueno, fíjense que la Corte, que parece ser que necesitaba algo donde a meter al embrión en juego, que no estaba debatido, lo metió. Y vamos a lo que pasó en la Corte en este fallo de agosto enseguida. Voy a sintetizar. Entonces, en síntesis. Dijo que concepción era implantación porque recién ahí se puede detectar que está embarazada y antes no está embarazada porque no se puede detectar. Y toda esta corriente de la otra biblioteca que dice que es una no persona porque concepción es al día 14, está haciendo de caballo de Troya de la palabra concepción, que no hubo una inconexistencia. El código dice principio de la existencia, concepción. Ellos se olvidan del principio de la existencia, ya está existiendo un ser humano, no pueden decirlo. Y toman la palabra concepción, intentan interpretarla como el día 14. Es realmente increíble cómo la sociedad habla del día 14 como el inicio de la vida. Y es como decir que estoy de vacaciones e inicié el día 14. Él tiene esa sensación, ¿no? Que recién relajó. Si pudiera tener 30 días como hace muchos años, hoy estoy de vacaciones. Pero iniciaron el día 1 y le está pagando uno del día 1 las vacaciones. O sea, la vida inició en la concepción. Claro. ¿Qué es esto? Decir el día 14, es accesorio. La implantación es algo que le pasa en el camino como detenerse en la ruta para ir al baño. Pero no dejo de ser ser humano por detenerme y seguir viaje. El bebé necesita implantarse porque una etapa en su camino, pero después sigue y se va de la madre, no se queda implantado. Algunos sí, toda la vida ahí. ¿No es cierto? Ahí, pero en la casa cuando nacen siguen como implantados algunos jóvenes. Pero bueno, eso es parte de la realidad actual hoy, económica a veces, ¿no? Bueno, Sí. perdón, pero es accesorio. Mi hijo no deja de ser hijo porque viva conmigo o no viva conmigo. Sigue siendo mi hijo donde esté en Australia, esté donde toque estar. Pero mi hijo sigue siendo mi hijo. El ser humano sigue siendo humano desde que existe hasta el último momento de la existencia, según mi visión. Así es. Sí, yo también decía que tomo esta postura y aquí me la juego porque yo en toda esta cuestión que debatimos, yo veo dos intereses. Ley de aborto y parejas homosexuales. Yo creo que han sido las dos cuestiones que han jugado mucho para imponer todo este tema que, si bien es importante la biotecnología, yo no digo que no, pero también todo tiene que tener un límite. Me parece que no podemos en esto pensar que somos todopoderosos y podemos, por tanto, manipular de la manera que se hace, porque también me preocupa este tema de los embriones crioconservados o preservados, ¿no? Que en nuestro país, un informe que leí, de más de 90.000 y no sé, porque no hay registros, ¿no?
a ver, ¿qué son todos esos embriones? O sea, ¿hay que protegerlos? ¿No hay que protegerlos? Son embriones que generamos seres humanos, ya sea las parejas que fueron a pedir estas técnicas, como los donantes anónimos que usaron sus gametos para... Entonces, es un tema que a mí me hace mucho ruido. No alcanzo todavía a entender verdaderamente, o sea, no es inocente a lo que voy. Yo quiero que entienda la audiencia. Cuando se tocan estos temas, por favor, y lo mismo le digo a mis alumnos, ¿no? Que más allá de la postura que tomemos, pero si la tomamos, sea cual sea, tengamos argumentos valederos y no seamos inocentes y no nos enrolemos en una corriente porque se puso de moda, porque esto también es cierto, ¿no? Entonces, indaguemos, leamos, fijémonos. La Corte recientemente, nuestro superior tribunal no ha tomado, o sea, lo que ha dicho, tiene que ir al legislativo a regular este tema, porque el tema de la fertilización in vitro o de las técnicas y demás, y todo este tema de los embriones, en realidad lo que dice el código, tiene que haber una legislación especial que regule todo esto. Esto todavía no se dicta. O sea, nuestros legisladores todavía no discuten esto o no se ponen de acuerdo, bueno, por esto que estoy diciendo, que es un tema muy polémico. Y bueno, y los jueces tampoco se van a tirar a la pileta, si bien hay algunos que lo han hecho, pero nuestra superior tribunal ha dicho, de hecho, ha dicho que merece protección. O sea, no ha dicho que no es, si bien no abiertamente ha dicho es persona, pero tampoco ha dicho es cosa. No lo ha dicho porque sabe que no es así, ¿me entienden? Entonces, yo creo que en esto tenemos que ser un poco más responsables, no largarnos a hablar porque sí. Yo diría, haría un comentario, el profesional al que se refería Luis María es el doctor Seher Hochschild, que es un experto en reproducción asistida. Él trabaja en la Clínica Las Condes y es reconocido a nivel internacional. Por lo tanto, tiene un conflicto de interés enorme. Él fue perito en ese fallo. Él fue el perito que, digamos, tomaron. Y él lo dijo acá, delante de 100 profesionales que estábamos, yo no iba a volver de Artavia Murillo hasta que no lograra que dijeran que concepción es sinónimo de implantación. Con un conflicto de interés enorme y basado, como lo explicó muy bien Luis María, en la sensibilidad de una técnica de diagnóstico para negar la existencia de un ser, lo cual es inconcebible. Mucha gente se enrola detrás de Artavia Murillo porque no tiene por qué ir a los fundamentos, pero no hay un fundamento biológico de lo que él dijo, con un enorme conflicto de interés. Y yo pediría que cuando se trate, si en algún momento se trate el estatus jurídico del embrión, que los embriólogos seamos convocados, claro, porque esos debates solamente han sido convocados los especialistas en reproducción asistida, con un conflicto de interés enorme, los neonatólogos, los pediatras, los embriólogos no hemos sido citados, ¿no? Entonces, si vamos a ser pluralistas, escuchemos todos los argumentos, si existen de un lado y los que existen del otro lado, sin duda, porque, vuelvo a decir, para que quede claro, la embriología es contundente. No hay libro de embriología que niegue que el embrión es el inicio, no en potencia de un ser humano. Ya hay un ser humano en acto, en una etapa, como después seguimos estando en otras etapas. Claro. Es decir, si no quieren ver a la biología, será otro tema, porque puede haber gente que niega, digamos, la existencia de lo biológico, pero desde la embriología no hay duda. Y del derecho, yo quisiera hacer una cosa, por eso la laguna del derecho, de lo que decías. ¿Puedo? Sí, ¿cómo no? Para mí no hay laguna del derecho. Es claro y también contundente. El artículo 15 de la Constitución dice que no hay esclavos en Argentina. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún ser humano que sea una cosa. Esclavo significa no derechos, no persona. Está diciendo el artículo que todo ser humano es persona, porque no hay esclavos. El ser humano es sujeto de derecho. Persona significa ser titular de derechos y deberes, y todo ser humano, por solo hecho de serlo, lo es. Una cosa, un ladrillo, etcétera, etcétera, es totalmente diferente al ser humano. Detengámonos frente a la esencia única y irrepetible del ser humano, esa maravilla que dije recién, que incluso debe emocionar y alegrarnos por toda la potencialidad que tiene este ser ya en acto vivo,
respetémoslo, hay que detenerse a contemplar esa universalidad de lo jurídico. Nuestra Constitución protege a todo ser humano. El Código Civil dice que la vida comienza en la concepción y que todo ser humano es persona, y así en los pactos incorporados a la Constitución lo mismo. O sea, no hay laguna del derecho, está protegido todo ser humano. Si alguien quiere excluir a un ser humano de la protección, deberá hacerlo, para mí será inconstitucional. Por eso, la desprotección también que produjo la ley de aborto, podría decirse que podría en algunos casos no haber pena por la muerte de un ser humano, no es la que tiene el Código Civil, porque el Código Civil habla de ser humano del principio de la existencia sin duda alguna, e incluso yo creo que hay responsabilidad civil por la destrucción de este embrión en adelante para todos los que puedan sufrir por ese hecho. Es decir, que todo ser humano es persona, todo ser humano está protegido en Argentina, y todo juez que vea esta ley con buena fe y que se anime, como se animó acá la doctora a opinar, tal vez vaya en ese sentido. La Corte, ahora, en agosto, en este artículo de Nicolás Laferrere está claro, trató el tema de embriones, pero al igual que la Corte Interamericana, no era el tema central. Dijo dos cosas. Una, que es un incumplimiento contractual entre la clínica y una pareja. No estaba hablando del embrión, no habló de la naturaleza jurídica del embrión. La Corte de Mendoza, en el caso de LH, dijo que el embrión es un ser humano y merece protección, y no es una cosa. La Corte no lo cambió. Nada más mencionó esto, y por una parte sí hizo algo grave que la doctora me va a entender. Le quitó al Ministerio Público la posibilidad de defender al embrión como sujeto en los hechos procesales. Entonces yo me pregunto, ¿quién lo va a defender? No lo defiende la Corte, no lo defiende el Ministerio Público, que defiende a cualquier persona que es menor de edad o incapaz. ¿Quién lo defiende? Nosotros. Pero desde la buena fe, viendo, sensibilizándonos, de la importancia de la vida de todo ser, y especialmente a la vida de todo ser humano. Ser humano nos da derechos y deberes, también deberes de respetar a los demás y a todo lo que nos rodea. Sí, aparte convengamos que la Convención de los Derechos del Niño, que tanto invocamos, el niño hemos avanzado, ya el niño es sujeto de derecho, no es objeto de derecho, esto lo vivimos diciendo en el Fuero de Familia, la protección del niño, habla también desde que a partir de la concepción. Y esto que decía, doctor, del tema de la defensa, yo quedaba asombrada que la defensora oficial no había apelado ese fallo que autorizaba el descarte, porque era por ese tema también, y no había defendido a ese ser que el fiscal justamente toma la postura opuesta, dice, pero a ver, entonces, pero como verá también la audiencia, esto termina siendo una, objetivando, o sea, estamos hablando en abstracto de situaciones, de temas legales, pero el fondo de la cuestión, estamos hablando de un ser humano. Todo ser humano es persona, sin duda. Yo también, a mí, y ya que la tengo a la doctora, creo que viene al caso, esto del binomio, que se discute mucho y también está dentro de todo esto, ¿no? Que ya no hay binomio, que por qué defender el binomio, hombre-mujer. A ver, yo pregunto, ¿de dónde venimos? De un gameto masculino y femenino. ¿No hay otra forma? ¿O hay otra forma? No hay otra forma, ni habrá otra forma. Obvio. Porque inclusive si uno dijera, bueno, a partir del óvulo de una mujer, yo le coloco el ADN del óvulo de otra mujer, eso es inviable, porque si bien el espermatozoide tiene 23 cromosomas y el óvulo 23, tienen como la misma librería, desde el momento del proceso de la concepción se expresan unos genes y otros no. Es decir, eso no es posible. Se está tratando de sintetizar espermatozoides para evitar que el hombre done la gameta, pero no existe la posibilidad, si no hay un ADN que proviene de una persona del sexo masculino y un ADN que proviene de una persona del sexo femenino. Por eso que yo dije que el embrión unicelular es mucho más que la sumatoria de dos informaciones, porque ya cuando se encuentra esa información paterna y materna, ya hay un diálogo entre los genes de uno y otro que dicen yo me expreso, vos no te expreses, diciéndolo de manera muy coloquial, y cuando eso no ocurre son enfermedades que se llaman de impronta parental, que es muy específico, y son patologías, el huevo anembrionado, por ejemplo, etcétera. Entonces,
Y acá mencionamos de nuevo al doctor Roberto Urrutigoiti, ¿no? El doctor Roberto decía, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Se pueden llevar con la biotecnología los límites, forzarlos, etcétera, pero esos límites están. No todo lo que se puede hacer se debe hacer, y aparte hay técnicas que el hombre no las va a poder nunca manipular, como esto que estamos diciendo. Necesitamos un ADN del sexo masculino y un ADN del sexo femenino. Exacto. Por eso digo, esto de que yo veo, digamos, en toda esta discusión que hay hoy, tanto de esto como el... A ver, todo este tema de la fecundación in vitro, que, vuelvo a insistir, es una técnica que sobre todo para aquellas parejas que no pueden concebir, que de todas maneras no es lo único que pueden hacer, porque esto también desde un punto de vista religioso podemos decir, a ver, si no podés concebir naturalmente hay otras opciones, tenés la adopción, bueno, pero pongámosle que no, que yo quiero tener un hijo. Eso también desde el punto de vista del derecho de familia decimos, a ver, tanto que criticamos la postura adultocéntrica. Y acá estamos en una postura adultocéntrica, porque yo, adulto, quiero tener un hijo. No puedo, entonces tengo que ir. Pero la cosa se complica cuando la pareja adultocéntrica es del mismo sexo. Entonces, por eso vuelvo a insistir, dejo abierta un poco no seamos ingenuos. Detrás de todo esto hay intereses profundos, intereses de mucho dinero, porque todas estas técnicas tienen un costo que hace que, tenga voces para que la cosa vaya avanzando. Yo creo que, nos tenemos que preparar y defender lo que pensamos y que tenemos argumentos para hacerlo. ¿No es así? Sí, yo también diría, no todo deseo es derecho. Lo que pasa es que se trata de llevar los límites hasta lo antinatural en un montón de otros aspectos que no vamos a entrar ahora. Y sí, y hay que ver que cuando hablamos de TRA es un conjunto de técnicas y que hay que analizar cada caso en particular y que hay un conflicto de interés enorme, porque por lo menos nos hace ruido a los embriólogos porque nunca hemos sido convocados cuando se debaten estos temas. Bien. Yo quisiera agradecer y aprovechar que por los nervios no he saludado a todos los oyentes, agradecerle que esta comunicación, ¿no es cierto? Y bueno, a usted la invitación y la alegría de hacerlo con Laura, como hace tiempo lo hacemos en equipo. Ella ha estado 2 veces ya en el Congreso por las leyes y los debates de la ley de aborto, hablando y bueno, en innumerables partes. Bueno, y yo creo que también queda abierta la invitación para seguir tratando este tema, porque tenemos muchas aristas que no hemos podido tocar, pero bueno, los comprometo para que sigamos, preparemos otros programas sobre estos temas que me parece muy bueno poderlos bajar a la audiencia para que vayan entendiendo un poco más esto y escuchando otra voz. Con todo gusto. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la generosidad de estar aquí. Y bueno, a la audiencia le deseamos un feliz martes, una feliz semana y esperamos haber sido verdaderamente claros y haber cumplido este servicio. Nos vemos.